Hola de nuevo, estamos en la segunda parte de esta clase de tubo digestivo y nos vamos a dedicar a hablar un poquito de las glándulas anexas. Recordemos primero algo de la unidad 2, que eran las glándulas exócrinas. ¿Qué tipo de glándulas exócrinas podemos encontrar? Hay diferentes clasificaciones, pero según los acinos, los podemos clasificar en serosos, la secreción justamente va a ser una secreción serosa, los acinos mucosos, donde vamos a encontrar una secreción mucosa y las células van a ser más claras, como vacías, y los acinos mixtos, que son acinos mucosos con la medialuna o semiluna serosa. Recuerden también que cuando hablamos de glándulas exócrinas, como su contenido se vuelca hacia el exterior, siempre vamos a encontrar túbulos excretores que tienen un epitelio siempre cúbico simple. Vamos a empezar con la primera de estas glándulas anexas al tubo digestivo, que se secretan principalmente enzimas que sirven para la digestión. Y comenzamos con las glándulas salivales, que producen saliva, contribuyen a la digestión por las enzimas, pero también limpian la boca y contienen anticuerpos de protección. Tenemos tres glándulas principales, que son la glándula parótida, que tiene una secreción serosa, la glándula submaxilar o submandibular, que tiene una secreción mixta, y la sublingual, que también tiene una secreción mixta. Además de estas tres glándulas principales, existen un montón de glándulas secundarias o accesorias a lo largo de en toda la boca, que van volcando directamente el producto por la mucosa. Esto es la foto clásica que ya se las he mostrado en la segunda unidad, donde podemos ver y comparar los dos tipos de glándulas. Acá tenemos el epitelio glandular mucoso y acá tenemos el epitelio glandular seroso. Fijen estas imágenes porque son clásicas. Esto ahora lo vamos a ver, que el seroso lo podemos encontrar también en otro órgano. Recuerden que las mucosas acá, estas células están viendo como vacías debido a que el material que producen es mucoso, bastante rico en lípidos, entonces en el corte histológico se pierde ese material y aparecen como si estuvieran vacías, no se pueden teñir. Siempre vamos a buscar conductos excretores. Recuerden que les había dicho que era un epitelio cúbico simple, fíjense los núcleos bien redondeados. Y esto los vamos a encontrar en cada una de las glándulas que veamos. No mucho más de glándulas salivales, pasemos a un órgano bastante parecido y que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que es el páncreas. El páncreas es un órgano macizo, igual que las glándulas salivales. Tiene una característica, que es no solamente que tiene funciones digestivas, sino también endocrinas. Entonces vamos a hablar de una función exócrina, que es la de participar en la digestión, porque produce enzimas como la amilasa y la lipasa. La amilasa degrada proteínas y la lipasa degrada lípidos. Estos van a estar contenidos en lo que se llama el jugo pancreático, que se vuelca hacia el duodeno y que es necesario para poder ir degradando y poder absorber enzimas productos que van pasando por el duodeno. Pero también vamos a tener una función endocrina para producir varias hormonas que se vuelcan a la sangre. Entonces, aquí vamos a encontrar conductos excretores, pero aquí no. Para saber, y esto es algo que tienen que recordar, las hormonas principales que produce el páncreas son la insulina, el glucagón. Tanto insulina como glucagón regulan la glucosa en sangre, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Esas son las 4 hormonas más importantes que produce el páncreas. Si ustedes se fijan acá, dice diferentes células
que son productoras de estas enzimas. Es decir, que tenemos un grupo de células que se llama beta, que esas son las que producen insulina, otras que se llaman alfa, esas producen glucagón, las delta, que producen somatostatina, y las polipéptidas, que producen el polipéptido pancreático. No las podemos diferenciar a estas células unas de otras. Lo único que podemos saber es dónde están ubicadas, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver la histología general. El páncreas es un órgano macizo que tiene una cápsula de tejido conectivo que emite tabiques y lo divide en lóbulos y lobulillos. Y como tiene dos funciones, podemos identificar las porciones del órgano que están para la función exócrina y la porción del órgano que está para la función endocrina. Empecemos con la función endocrina porque recién veníamos hablando de las hormonas. La porción endocrina del páncreas se llama islotes de Langerhans y son estas estructuras más claras, después las vamos a ver en otra foto, que vamos encontrando en el interior del páncreas. ¿Qué tenemos ahí? Las células A, las B, las G, las D, que son las que nombrábamos recién, que producen todas las hormonas necesarias. ¿Vamos a encontrar acá túbulos excretores? No, porque esto es endocrino. Acá vamos a ver una gran cantidad de vasos que justamente estas células van a volcar hacia esos vasos el producto de excreción. Por otro lado, vamos a encontrar estos acinos, muchos acinos, que si se van a unas diapos más atrás, son muy parecidas a unas glándulas salivales, a las glándulas que son cerosas, justamente porque estos son acinos serosos, que tienen algunas diferencias con una glándula salival. Acá el conducto excretor comienza bien adentro del acino, por lo tanto, si uno las ve bien, puede observar, a ver, acá creo que se ve perfectamente, esta célula, que es una célula centroacinar. Eso es una forma de diferenciarla. Acá está marcada, perdón, la célula centroacinar, que les da la idea de que estamos mirando un acino del páncreas y no de una glándula salival. Por supuesto que vamos a encontrar conductos excretores. No es tan fácil encontrar los conductos excretores en el páncreas como es en las glándulas salivales, porque es un órgano más grande con conductos excretores bastante grandes que se van juntando hacia uno. Entonces, por ahí en el corte histológico no son tan fáciles de encontrar. En cambio, en una glándula salival lo vamos a encontrar enseguida. Acá está con un poquito más de etiquetas todo esto. Esto es un dibujo, pero para que vayan fijando, fíjense, esto es el islote de Langerhans, que se ve muchísimo más claro que el resto. El páncreas exócrino, estos acinos serosos, se ven bien acidófilos. Entonces, imposible de confundir un islote de Langerhans con los acinos exócrinos. Y acá sí vemos un conducto, pero fíjense que son conductos bastante más grandes. Acá, perdón. Conductos bastante más grandes y que tienen bastante tejido conectivo también alrededor. Los conductos generalmente están en el interior de los tabiques interlobulillares, por eso los van a encontrar rodeados de mucho tejido conectivo. Bien, pasemos al órgano más complejo, se puede decir, que es el hígado, la última glándula que vamos a ver del tubo digestivo. El hígado tiene muchísimas funciones. La función por ahí más conocida es la de desintoxicación de la sangre. Es como un gran laboratorio que tenemos adentro del cuerpo. También participa en diferentes metabolismos, como el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos. Se sintetizan proteínas, principalmente la albúmina, una de las proteínas más importantes que la tenemos que medir también en sangre. También factores de la coagulación. Acá, bueno, esto no es de proteínas, pero recuerden que también en el hígado se sintetizan triglicéridos y colesterol.
Y también se produce la bilis. Se sintetizan las sales biliares y los pigmentos biliares. ¿Cómo está organizado este órgano para producir todas estas funciones? El hígado, que es este que está acá, está constituido por, es un órgano macizo, está constituido por una cápsula de tejido conectivo y células que tienen una organización muy especial, que se organizan en lo que se llama el lobulillo hepático, que es cada una de estas estructuras que estamos viendo acá, que ahora vamos a ver cómo están organizadas. ¿Y qué células vamos a encontrar ahí? Principalmente 3. Los hepatocitos, las células de Kupffer y las células de Ito. ¿Cómo está constituido esto que vimos recién en un corte de hematoxilina eosina? Fíjense esto. Esto es el lobulillo hepático, que es aproximadamente un hexágono, digo aproximadamente porque estos dibujos perfectos no lo vamos a ver después en el corte histológico, pero sí vamos a ver que tiene varios lados, por lo menos. Bueno, entonces este hexágono, con una vena central, fíjense acá, una vena central que es una rama de la vena hepática, y en algunos de los extremos, no los busquen en todos porque no los vamos a encontrar, se encuentra lo que se llama la tríada portal. Ahora vamos a ver qué es cada cosa y qué tiene esta tríada. Los hepatocitos, que obviamente son las células más importantes de este órgano y son las que producen todas esas funciones que les nombré al principio, están organizados uno atrás del otro, acá, haciendo como una filita, pero separados, una fila de la otra, un cordón del otro, por vasos. Pero un vaso especial, un capilar especial que es el sinusoide. Vamos a verlo acá para que se vea un poquito mejor. Fíjense, esto es un pedacito de ese... a ver, es como si nosotros sacáramos un triangulito de acá. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Las cadenas de hepatocitos, los sinusoides. Recuerden que los sinusoides están compuestos por epitelio plano simple. Por lo tanto, acá vamos a encontrar células epiteliales. Y separando al hepatocito de la célula epitelial, se encuentra un espacio que se llama espacio, que sería lo blanco acá, el espacio de Dice. Estos sinusoides son ramas de la vena central, que es rama de la vena hepática, y desemboca, vamos a decir, en la arteria hepática, que está formando parte de lo que les comenté que se llamaba la tríada portal, donde tenemos la vena porta, la arteria hepática y el conductillo biliar, y también vamos a tener el conducto linfático. Esto lleva linfa y este es el conducto biliar por donde va a ir la bilis, que se va a formar justamente acá en los hepatocitos. Además, vamos a encontrar en los capilares, entre medio, cerquita del capilar, la célula de Kupffer. ¿Qué son las células de Kupffer? Macrófagos. Están especializados, por eso se denominan células de Kupffer, pero su origen es igual que todos los macrófagos a partir de un monocito en médula ósea. Entonces, con estas células armamos estas células y estructuras, armamos la conformación del lobulillo hepático. Esto es el lobulillo clásico, que es el que más nos interesa para la estructura del órgano. Después van a ver en el libro que hay otros tipos de lobulillos que son partes de este, para entender un poquito más la función, pero por ahora sepan bien qué es lo que nosotros podemos ver al microscopio óptico. Recuerden
que vamos a encontrar entonces la estructura del lobulillo hepático, que es un hexágono aproximadamente, con una vena central, los cordones de hepatocitos. Lo que se ve blanco acá son los sinusoides, recuerden que los sinusoides son capilares, y entre medio el espacio de Dice, y en algunos de los extremos el espacio portal con la triada portal. Acá lo pueden ver un poquito más de cerca, la vena centrolobulillar, los hepatocitos, acá hay una célula de Kupffer, porque acá estamos en el sinusoide. Fíjense cómo cambia la coloración. Los hepatocitos, la coloración es un poco más oscura, y acá vamos a encontrar todo más clarito. El espacio de Dice, entre medio, sería lo que vamos a encontrar entre una célula epitelial del sinusoide y el hepatocito. Ahí más o menos es donde tenemos el espacio de Dice. ¿Qué me tengo que acordar de todo esto que dije? Estructura histológica de glándulas salivales y páncreas y diferencias y similitudes entre ambas, porque acuérdense que estuvimos diciendo que son bastante parecidas algunas glándulas salivales del páncreas. Y del hígado, acuérdense cómo es la estructura del lobulillo hepático clásico, recuerden, pueden leer los otros tipos de lobulillos que se encuentran bien descritos en el libro, pero tienen que saber muy bien el lobulillo clásico para el examen. Recuerden algunas de las funciones y recuerden cuáles son los vasos que vamos a encontrar en las diferentes partes de ese lobulillo. Todo esto lo tienen en la segunda parte, que se la subí separada del sistema gastrointestinal del Garner, y tienen la guía que la vamos a discutir en clase. Lo pueden estudiar de cualquier libro de histo. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase.